Buenas, buenas, gente bonita, seguidora de su canal La Bitácora de Voz. Regresamos con otra sección. La semana pasada ya les trajimos la primera charla sobre el fútbol mexa del año de este 2021 y ahora iniciamos con el contenido de la sección de la Legión Extranjera. El primer video y único hasta ahorita fue de Raúl Jiménez y hoy vamos con otro ícono nacional hoy en día llamado Irving el Chucky Lozano. Pero para esto trajimos nada más y nada menos, y gracias por aceptar la invitación, antes que otra cosa, a Memo Navarro. Memo, ¿cómo estás? ¿Qué dices? ¿Qué tal vos? Pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar acá porque el tema es muy bueno y creo que da para mucho y bueno, también reencontrarnos un poco después de algunos años de que nos veíamos en la facultad y ya poder comentar de fútbol que hacía falta y más ahorita que hay bastante, ¿no? Así es, nos encontramos ahí. Pues a ustedes no les importa nuestra vida, pero lo vamos a expresar. Es nuestro espacio en un taller de crónica deportiva, ¿no? En la Facultad de Polacas. Yo le estoy trayendo pura gente de casa, de mi alma mater. Entonces, Chucky Lozano, Irving Lozano, creo que mediáticamente es de los jugadores que más se habla, ¿no? Lastimosamente lo que ocurrió con Jiménez ahorita obviamente lo ha dejado fuera pues de las canchas, de los debates, de los análisis en televisión y en todos los medios disponibles. Irving Lozano es un jugador que ha ido increciendo en su carrera, ¿no? Pachuca, PSV Eindhoven, en la selección mexicana es clave, también lo vamos a tocar y hoy es pieza clave, creo que es un asunto importante, pieza clave en el Napoli de Gennaro Gattuso. Pero para iniciar de lleno, Memo, yo me voy al pasado. Vamos a hacer una máquina del tiempo aquí. Cuando Irving Lozano empieza a sonar en varios equipos de Europa, un excelente momento en PSV, goles por doquier. Yo personalmente consideraba que se iría a un fútbol mucho más dinámico. Hablo de la Premier, no estoy hablando a lo mejor de un City, de un United, porque ya sabes que la rumorología, pues hay mucho humo y los quieren poner en el Madrid y en el Barça siempre a los mexicanos. Pero yo no esperaba que cayera en el calcio italiano por sus características, ¿no? Un tipo que se desenvuelve mucho mejor con espacio abierto y el calcio pues es el típico, la mayoría de los equipos te juegan muy, muy cerrados. ¿Tú esperabas a Lozano en el Napoli tras acabar su periodo con el PSV? ¿Cómo viste la llegada al equipo de, en este caso, Gennaro Gattuso? Pues mira, yo aquí no voy a intentar hacer que fui el adivino o que ya sabía lo que iba a suceder, evidentemente no. El Napoli no era un equipo el que quizás estaba dentro de los primeros que se me venían a la mente después de ver su paso en el PSV, pero sí algún club de ese nivel, ¿no? Que estuviera ya peleando Champions, que tuviera ya un proyecto más establecido, pero me parece que fue una elección acertada. Yo creo que la Serie A, el calcio italiano, ha evolucionado de cierta forma. Si bien es cierto que se prioriza la defensa, se prioriza el orden atrás, pero creo que eso ya está quedando un poquito atrás y ya lo vemos con varios equipos. Y pongo un ejemplo rapidísimo con el Sassuolo, que es de los equipos más reconocibles en cuanto al ataque, como se le llama, posicional, ¿no? Que intentan jugar algo mucho más vistoso. Entonces, creo que por ese lado la liga, pues no me pareció un problema como tal. Evidentemente en la Premier League parecía que con los espacios, que con el dinamismo mucho más vertical, podría haber destacado o haber tenido un impacto inmediato. Pero como tú bien lo comentas, también era difícil saber qué equipo podía apostar por él y sobre todo por lo que costaba, ¿no? El Napoli terminó pagando 42 millones de euros. Era difícil que algún equipo pagara eso por un mexicano y que además le pudiera dar un rol protagónico. Quizás por ahí el Everton, que después se habló ya con Ancelotti, el Tottenham, pero es difícil, ¿no? También las finanzas eh, o el tema financiero o ha estado complejo en los últimos años, así que por ese lado yo creo que era viable y no me pareció un mal destino, ¿no? Además,
empieza el proyecto de Ancelotti, parecía que iba a despegar bien y que iba increciendo, ¿no? Con esta entrada a Champions, que al final no funcionó, pero de inicio de entrada, pues yo sí pensaba que era el destino más adecuado, la verdad. Ok, permito corregirme, yo dije que era el proyecto con Gattuso, ¿no? Primero, como bien comentaste, fue con Carlito Ancelotti, ¿no? Que fue el que confió en él y el asunto fue que pues lo terminaron sacando de la dirección técnica del conjunto napolitano y llegó un ícono del fútbol italiano llamado Gennaro Gattuso tras un periodo no tan fructífero con el Milan, ¿no? Con el Milan. Y, y ahí empezó el asunto, ¿no? Los medios mexicanos nos envalentonamos y nos estábamos metiendo con Gattuso. ¿Por qué no metes al ídolo nacional Irving Lozano? ¿Qué ha cambiado de Lozano que no podía ser titular, que inclusive se sabe que fue corrido, ¿no? De un entrenamiento en una semana de preparación del Napoli, que no estaba cómodo, que Gattuso, hemos visto inclusive hoy que ya es figura que le grita 350,000 veces por partido, ¿no? Ese Chucky suena durante los 90 minutos en los estadios de Italia. ¿Qué ha cambiado el Lozano que no podía ser titular a este Lozano que es referente del equipo de Italia? Pues yo creo que para hablar de la situación de Lozano por sí mismo, hay que ahondar en otros aspectos, ¿no? Que vienen de la mano y que creo que han tenido más influencia para ver a Lozano que estamos viendo ahorita. En primer lugar, la situación del equipo en comparación con la que tenían cuando Gattuso asume el cargo, ¿no? Porque cuando Gattuso es nombrado entrenador, estaban peligrando en Serie A, ¿no? A mitad de tabla. En Copa Italia tenían emparejamientos bastante duros. Y lo que a mi entender hizo Gattuso fue agarrarse de los que conocía, ser pragmático en su planteamiento y aferrarse a eso. De hecho, en esos meses, en ese inicio de 2020, el inicio fatídico de todo esto, eh, hasta era un equipo reconocible y no cambiaba y decían, es que no mete al Chucky, pero es que tampoco buscaba más variantes, es decir, se casó con su mismo planteamiento, con sus mismos hombres y, y así intentó cerrar la temporada y la verdad es que le salió muy bien porque priorizó la defensa y atacar al espacio, ¿no? Que a veces era lo que se le criticaba, que por qué no era ofensivo, que por qué no utilizaba a Lozano. Pues bueno, yo creo que al no conocer al plantel, al entrar casi de emergencia, pues lo que quiso hacer fue asegurar con su gente y, como te digo, ser más pragmático, ser más ordenado, y eso a la postre le terminó ayudando al club napolitano, que hasta fueron campeones de la Copa Italia. Eso en primer plano. En segundo, la plantilla y en específico la salida de José María Callejón, que era quien se adueñaba de la banda derecha, un referente del Napoli por bastantes años ya. Y creo que ahí viene, digo, igual y es meternos en otro tema que también es complejo, interesante, pero me parece que el mexicano en términos generales suele pensar que cuando no es tomado en cuenta de inmediato es porque todos están en contra de él, ¿no? O que algo sucede por ahí, cuando en realidad dices, pues igual le había que pagar cierto derecho de piso en lo que Callejón salía, que era evidente que iba a salir porque su contrato expiraba y ya había cerrado su ciclo. Entonces, era este periodo de transición, de adaptación a la liga, en lo que José María Callejón se iba y él podía tomar el relevo también, ¿no? Entonces me parece que eso fue un factor determinante para que empezara a haber más minutos, los que estábamos viendo ahorita, y un rol más importante. Y ya en tercer lugar, respondiendo tu pregunta en específico, es que me parece que en el proceso, en todo este camino, el Chucky fue asumiendo esa responsabilidad, entendiendo lo que Gattuso esperaba de él, pero también la situación en la cual Gattuso había tomado el equipo, que es lo que te comento, ¿no? Y que le venían saliendo las cosas, también cómo es que Lozano iba a tratar de imponer
condiciones totalmente, cuando al equipo le estaban saliendo bien las cosas, estaba jugando bien o por lo menos ejecutando su plan a cabalidad, y que Lozano entendía que era este momento de transición y que para esta temporada, ya con pretemporada, valga la redundancia, iba a tener muchas más oportunidades, y el mismo Gattuso, ya conociendo al plantel, ya conociendo al equipo, iba a plantear algo diferente. En la temporada pasada, o bueno, el segundo semestre de la temporada, ya con Gattuso, planteó un 4-1-4-1 bastante, sí, defensivo, cauto, digamos, y ahora ya está proponiendo un 4-2-3-1 con 4 hombres muy ofensivos adelante, ¿no? Porque además ficharon al nigeriano Víctor Osimhen, proveniente del Lille, y a Andrea Petaña del Spal, los dos centros delanteros, ¿no? Entonces ya cambió su forma de jugar, porque ya conoce al plantel, porque ya se siente parte del proyecto Gattuso, y ahí ya tiene mayor cabida Lozano, y yo creo que a partir de eso, de que se dio cuenta cómo estaba haciendo la dinámica y que tendría en algún momento su chance, es que Lozano se comprometió más también, asumió esa responsabilidad y bueno, se metió de lleno al equipo, ¿no? También es vital eso que comentabas, entrenar bien, tener actitud, porque, bueno, Gattuso también es un tipo exigente, que se ha caracterizado por ello. En el Milan lo demostró. Y pues bueno, yo creo que eso en términos generales ha sido lo que ha cambiado de Lozano y del equipo, que pues al fin y al cabo eso influye en él directamente. Sí, sí, sí. Al parecer es que Lozano, pues no sé qué recuerdas tú, pero los recuerdos que yo tengo es que yo lo vi en Pachuca. ¿Qué te gusta? No, la verdad no tengo el dato exacto de cuánto duró, pero brilló desde el principio, fue al PSV, brilló desde el principio y llegó al Napoli y, oh, caray, ¿no? Como que se vive algo nuevo, que hace tiempo lo leía con un texto de Luis García que le decía que pues al final estos tiempos donde comes banca, donde parece que todo es adverso, donde no se ve pues ese presente fructífero que siempre vivió, pues le está ayudando para ser un futbolista más maduro y que creo que es parte del proceso del futbolista mexicano. Tú lo decías, ¿no? Creemos que todo mundo está en nuestra contra, pero el proceso, vemos al Tecatito, o sea, se fue muy chavo, ¿no? Inclusive parece que con problemas de rayados. Empezó a picar piedra y fue al Porto, su equipo actual, pero ahí fue donde él pues inclusive muchas veces no era titular, se lesionaba mucho y hoy es referente. Lo mismo pasó con Jiménez, se fue, comió banca en el Atlético, no pudo superar a Jonas en Benfica, tuvo que irse al Wolverhampton, un equipo de media tabla. Y así creo que es el proceso del mexicano que nosotros queremos aquí al Barcelona, a mí me vale. Yo quiero que sienten a Luis Suárez y metan al Chicharito, ¿no? Entonces son cosas que no tienen lógica en la vida real, ¿no? En la vida real del futbolista mexicano. Y lo de Lozano, te digo, fue un proceso bien interesante que ya lo explicaste perfectamente. Y pasando al tema selección mexicana, el Chucky es por supuesto referente, pero ¿tú crees que sea el máximo referente rumbo a Qatar, en el proceso de Qatar con el Tata Martino? ¿Es el mejor para como basar todo sobre el Chucky o depende, por supuesto, más de un juego en conjunto? Pues yo creo que sí es una pieza importantísima. Digo, creo que quien moldea mucho del sistema del Tata es Jiménez. Lamentablemente esto pues nadie lo esperaba, y también es un poco triste porque no sabemos cómo va a regresar Jiménez, o si va a regresar para jugar en el máximo nivel. Eh, en general creo que es un caso de incertidumbre lo que está pasando con Jiménez. Entonces, por ahora yo creo que sí es el máximo referente, y por el sistema del Tata yo creo que será importantísimo, ya que en la estructura o en el esquema que plantea, prefiere que haya un extremo mucho más hábil con el balón, como lo sería Jesús Manuel Corona, por un lado, y por el otro, alguien que vaya más al espacio, que incluso creo que podría terminar siendo más goleador que el propio delantero, que como hemos visto Jiménez desciende mucho y busca mucho el juego, mientras que Lozano es agresivo y va por el gol y va al área,
y busca mucho más la verticalidad. Entonces, creo que, te digo, va a ser muy importante y es quien puede definir mucho de cómo va a jugar México, ¿no? A veces puede ser un poco más pasivo el equipo, pero también cuando hay que ser agresivos y buscar el contragolpe, buscar las transiciones, pues ahí Lozano es tu referente máximo y por el nivel que vive ahorita a año y medio del Mundial, pues yo te diría que sin duda. Sí, mencionaste lo de Jiménez, tristemente, pues sufrió una lesión más que grave, ¿no? Digo, también con mucho de sensacionalismo se hablaba de que probablemente no regresara a jugar, etcétera, etcétera, pero pues parece ser que va bien su recuperación, pero se habló mucho de este tridente, ¿no? De Jiménez, Tecatito y Lozano, y la verdad es que ilusionaba. Y como dijiste, Jiménez, pues de repente le gusta bajar y así, pues Lozano puede figurar también como goleador, como lo está haciendo hoy con el Napoli, ¿no? El máximo anotador en la temporada. Y tú mencionaste estas dos palabras, hoy tiene un rol protagónico en el Napoli, ¿no? Y para ir cerrando con esta plática que ha sido una verdadera gozadera, nos vamos a ir a dos vertientes. Una es, ¿cómo ves la carrera de Lozano con la edad que tiene, su dulce presente? ¿Tú crees, o sea, con tu análisis del fútbol que despliega y del contexto actual del Napoli, del fútbol mundial, se quedará como estrella napolitana o dará el salto a uno de los top de Europa? Ojo, el Napoli es un equipo importantísimo, ¿no? La historia es riquísima, hablando desde pues, el máximo referente ahí que se llama Diego Armando Maradona, pero en Italia sabemos que quien ha mandado en los últimos años se llama la Juventus de Turín, ¿no? Sabemos que hay 10 equipos probablemente mejor, mínimo 5 equipos mejores que el Napoli en Europa, probablemente 10, ahí ya es cuestión de gustos, ¿no? Está el City, está, pues hoy Barça y Madrid, pues ahí tú me dirás, pero en Italia inclusive compite con la Roma, compite con el Atalanta y arriba está hoy el Internazionale, el Milán. ¿Tú crees que se quedará como referente napolitano o que dará el salto a estos grandes equipos poderosísimos, multimillonarios? Que eso es lo que tú ves. Ahora, ¿qué te gustaría, no? Quiero las dos respuestas. Una es qué crees y otra es qué te gustaría ver de Lozano para el cierre de su carrera, que digo, cierre de su carrera, hablo de todavía le faltan muchos años más. Es una cuestión complicada porque Lozano es un jugador que a mí me parece súper útil, un jugador muy importante, pero la cuestión importante con él es que me parece muy específico. Es decir, para explicarme un poco, sus cualidades se ajustan a cierto estilo de juego del equipo y a otros en lo absoluto no. Por poner un ejemplo, igual y a una escala mucho más grande, no sería lo mismo en el Bayern, por la liga y por cómo juega el equipo, que en el City, donde tiene que tener muchísimo más el balón, y él no es de recibir el balón al pie, él es de ir al espacio y de atacar con diagonales y con desmarques. Entonces, habría que evaluar mucho eso y que también él a sus casi 26 años, me parece que cumple al final de la temporada, ya en una edad algo madura en Europa, aunque es una buena edad, habría que ver si sigue creciendo y desarrollando su juego y sus cualidades, sus características, para ampliar un poco la baraja de contextos en los cuales se pueda desenvolver y por lo tanto algún equipo interesarse en él. Yo creo que a menos que la siga rompiendo de manera impresionante, yo creo que se quedará en el Napoli. Todavía le restan unos 3 años de contrato, me parece. Yo creo que seguirá ahí porque, como te lo decía al principio, no me lo imagino ahorita en otro equipo igual y con otras aspiraciones porque no le encuentro demasiado acomodo, ¿no? Se hablaba también del United antes de que llegara al Napoli y ahorita ves el ataque del equipo de Manchester y no sé, no creo que encaje
o por lo menos no con un rol protagónico como lo estamos planteando, ¿no? Igual y sería bueno que fuera un jugador que rote, que sea importante en un equipo trascendente, el Milan, ¿no? El Tottenham, pero que tenga un puesto seguro, que llegue como la estrella, como llegó ahora en el Napoli, yo lo veo difícil. Si tuviera que poner la apuesta, diría que se va a quedar en Napoli. Y lo que me gustaría a mí, evidentemente, es que pueda marcharse un equipo que pelee por la liga, por todas las competiciones posibles, que por lo menos estén eliminatorias de Champions League. Porque bueno, la verdad es que siempre es bueno ver triunfar y ver destacar a un futbolista mexicano. Eso es lo que yo quisiera, pero sí creo que hay que tener mucho en cuenta en qué equipos podría ajustarse y en cuáles no, ¿no? Eso me parece clave. Incluso en la misma liga italiana, por ejemplo, por cómo juega el Inter, que no juega con extremos, dices, es que ahí es muy complicado, aunque bueno, también puede jugar en punta el Chucky, pero ahí se limitan un poco sus opciones, ¿no? En primera para llegar, y si llega, va a jugar poco probablemente o no encontraría su sitio ideal. Entonces, creo que hay varios factores ahí, pero si consigue estabilidad y consigue mucha más de esta regularidad y este impacto que ha tenido en el Napoli, pues qué mejor que quedarse como Raúl Jiménez y encuentra su contexto, su escenario ideal, desarrollarse ahí e incluso ser figura en el mismo club. Y si hablamos del internacional, pues con Antonio Conte, que es un tipo bien casado con sus ideas, pues va a estar Sí, más canijo, ¿no? completamente. Eh, entonces, gente, para el titular del video ya lo dijeron, va a ser Maradona, Lozano y los que se vengan en la historia del Napoli. Eh, gracias, ¿no? Ya hemos terminado con esta, pues esta plática, ¿no? Más que entrevista, esta plática sobre del dolce presente de Lozano en el calcio. Memo, otra vez muchas gracias por aceptar y gente de la Bitácora de Voz, en este caso de la sección de la Legión Extranjera, ya escucharon. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué piensan? Déjenos sus comentarios. Aquí durante el video les vamos a estar dejando las redes, el Twitter de Memo. Y pues muchas gracias, estimado. ¿Algo que quieras decir para terminar? No, pues muchas gracias por la invitación, vos. Un gusto siempre estar platicando de fútbol cuando llegue la invitación y cuando surja un tema donde podamos aportar algo, aquí estaremos con muchísimo gusto y pues bueno, nada, también desearle al Chucky Lozano todo el éxito. Ojalá sigamos viéndolo triunfar en la Liga Italiana. En las elecciones el Chucky y 10 más, lo he dicho y lo sostengo. Pues hasta aquí, gente bonita de la Bitácora de Voz, ya saben, no les tengo que repetir, like, compartan, suscríbanse, yo sé que Memo ya lo hizo, entonces por eso no le voy a preguntar, ustedes sigan al ejemplar ciudadano llamado Memo Navarro. Esto fue La Legión Extranjera, esto fue la Bitácora de Voz y nos vemos en el próximo video. Chao, chao, cuídense mucho.